en esta noche yo quiero que nos tomemos un tiempo y vamos a estar hablando acerca de la fe como don. ¿Qué es la fe como don? Y para ello vamos a usar como texto base lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo número 12 y verso número 4. Voy a leer varios textos en esta oportunidad y oramos que el Señor pueda ayudarnos a discernir, a entender acerca de cómo se desarrolla, cómo funciona y cómo opera la fe como un don. Así como hay don de sanidad, don de milagro, hay 9 dones establecidos por el Espíritu Santo dado a la iglesia, que es lo que el Espíritu Santo capacita a la iglesia para que la iglesia pueda ministrar y desarrollar en función del llamado que se le otorga a cada persona en algún ministerio específico o algún líder en algún ministerio específico. Entonces, evidentemente que hablar de estos 9 dones son maravillosos y podemos experimentarlo de una forma personal, individual, porque es la operación diversa en cómo actúa el Espíritu Santo a través de la iglesia. Padre, queremos darte la honra y la gloria a ti en esta noche, Señor, y pedirte que tú nos ayudes a discernir y a entender cómo, Señor, opera a través de tu Espíritu Santo el don de fe en nuestra vida. Ayúdanos a ser entendidos, a comprender, a ser, Señor, sabios para discernir que realmente tu palabra ha declarado y ha establecido que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios crea que lo hay y que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan de verdad. Señor amado, ayúdanos, danos la capacidad, el entendimiento, el discernimiento para poder, Señor amado, comprender y entender la inmensa profundidad que hay en la enseñanza misma revelada por tu palabra y saber, Señor amado, cómo actúa y cómo opera, Señor, el don de fe en nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Aún bendice a aquellos hermanos y hermanas que por motivo de salud, Señor, no han podido llegar, otros por diversas situaciones. Señor, extiende tus manos de poder sobre cada uno de ellos. Y a nosotros, Señor, danos la capacidad para poder, Señor, en esta noche entender sabiamente tu palabra y que seamos poder tener la susceptibilidad, la sensibilidad para oír la voz de tu Espíritu y poder captar la enseñanza que emana del trono de tu gloria misma. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y te damos gracia ahora y siempre. Amén. Bien, abrimos entonces, como he dicho, 1 Corintios capítulo 12, verso número 4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si nosotros miramos con atención, podemos ver ahí la diversidad de dones que el Espíritu Santo imparte sobre la iglesia. Y si vamos a ver, podemos observar 9 dones con unas características extraordinarias. Entonces creo que ha quedado muy claro, evidentemente muy claro,
que en la Biblia aparecen tres tipos de fe. Aquellos que están recibiendo la enseñanza miércoles tras miércoles han podido entender y discernir que de acuerdo a la enseñanza con la temática de la fe, existen tres tipos de fe. Primero está la fe que salva. Esa fe que tú necesitas para reconocer que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Es una fe salvadora. Es lo que marca el Espíritu Santo y lo que produce el Espíritu Santo, porque todo, evidentemente, en todo está el Espíritu Santo. Entonces, el que produce arrepentimiento en la gente cuando escucha el mensaje del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, y entiende que Jesucristo es el que murió y el mediador que Dios establece entre tu persona y Dios mismo. Entonces, para entender eso y para reconocer y aceptar eso, el Espíritu Santo tiene que producir en ti un nivel de fe. Un nivel de fe. ¿Para qué? Para que tú puedas entender que al reconocer a Jesucristo, tú tienes por promesa de Dios y por revelación de palabra divina, tienes salvación. Por eso la Biblia dice que todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, que dice, será salvo. Entonces, este es un nivel de fe muy básico, muy importante. Nadie puede hacerlo si no tuviera fe. Entonces, podíamos hablar, extendernos bastante, y podemos demostrarlo a través de muchos textos bíblicos en el Nuevo Testamento acerca de la temática, solamente si nos dedicáramos a hablar acerca de la fe que salva, o sea, de la fe necesaria para reconocer a Jesucristo quien nos salva. La segunda clase o el segundo tipo de fe es la fe como fruto del Espíritu Santo. Yo creo que ya hablaron de eso, ¿no? De la fe como fruto, ¿se habló, sí o no? ¿Todavía no? Bueno, creo que esa clase creo que la tiene los ancianos Eduardo y su esposa Leila, creo que tienen esa clase. Muy bien, entonces hablamos también y se va a hablar acerca de la fe como fruto del Espíritu Santo. La fe es un fruto, es decir, es una característica que debe de establecerse en la vida de cualquier fiel creyente. Pero lo que me refiero en esta noche es a otra característica de fe, y es acerca de la fe como un don. Evidentemente que siempre que la Biblia nos habla acerca de un don, el don tiene que ver con un regalo. Y los regalos se da a la persona. Algunas veces tú das regalo a personas en un momento determinado, en su cumpleaños, en un aniversario, en una graduación, hay diferentes razones por las cuales tú puedes otorgar un regalo a una persona. Pero una de las áreas extraordinarias en la vida espiritual del creyente es que cuando nosotros reconocemos a Jesús y tenemos ese nivel de fe para salvación, y también se manifiesta en nosotros un nivel de fe como fruto, entonces también estamos preparados para recibir el don de fe. El fruto de la fe lo puede tener cualquier persona. El fruto, mejor dicho, la fe que salva, lo debe de tener todo fiel creyente, porque eso fue y es necesario. Ahora, cuando estamos hablando de la fe como don, que es un regalo que Dios establece en el cuerpo de Cristo, entonces vamos a observar que hay una diferencia. El don de fe se diferencia de la fe que salva o de la fe como fruto, ya lo he dicho. Pero el don de la fe está mucho más lejos, puesto que envuelve o tiene que ver con una confianza absoluta en Dios, en su palabra, como también en sus promesas. Es una confianza absoluta en Dios, en su palabra y en sus promesas. Recién Liliana, en el momento que estaba hablando acerca del tema de la ofrenda, ella tocó un breve testimonio diciendo que personas que son perseguidas a causa de su fe tienen una fe sólida
para mantener su testimonio a pesar de cualquier situación que puedan confrontar, a tal punto que mantienen una fidelidad estrecha con Dios, el realmente estar dispuesto a honrar al Señor, pero nunca a delatar a sus hermanos en la fe. Es decir, cuando estamos hablando de esa situación, realmente ahí yo creo firmemente que más que un fruto de la fe, más que la fe que salva, es un don de fe que Dios da a la gente para mantenerse fiel al Señor pese a una situación tan difícil. Entonces, cuando tú tienes un don llamado el don de la fe, eso es una confianza absoluta en Dios, en su palabra y también en sus promesas. Y no importa lo que venga, lo que suceda, lo que acontezca, tú eres inamovible. En estos tiempos que estamos viviendo, el mundo está viviendo, la iglesia está confrontando, estamos hablando del 2021 y en lo que va el 22, hay muchas personas que se han debilitado en su fe salvadora o en su fe como fruto. Pero cuando una persona tiene el don de la fe, es una persona inamovible. No importa lo que suceda, no importa lo que acontezca, no importa la situación que tenga que enfrentar, una persona que tiene el don de fe es alguien que no es movido de su base y de sus convicciones. Tiene una absoluta, total confianza en Dios. Siempre decíamos y hablamos con mi esposa, cuando tuvimos la experiencia de ir al Salvador hace muchos años, recién nosotros estábamos hacía un año más o menos, un año, 2 años casados, y tuvimos que ir al Salvador en los momentos más difíciles que estaba atravesando esa nación. Y en realidad en esos días de campaña nosotros tuvimos situaciones muy difíciles que confrontar, y realmente no voy a entrar en detalles, pero a menos que tú tengas un don de fe desarrollándose en tu vida, lo primero que tendríamos que haber hecho es comprar o tomar el avión y regresarnos donde veníamos, porque la situación era bien fuerte. Y una de las cosas que aprendí es que es muy diferente a predicar y hablar de que Daniel estuvo en el foso de los leones, porque todo el mundo puede hablar de esa historia y de esa escena extraordinaria que el profeta Daniel tuvo con Dios, y otra cosa es estar en el foso de los leones. Son dos cosas diferentes. Y lo que nosotros vivimos en El Salvador es que nos encontramos en el foso de los leones, pero Dios guardó nuestra vida y el ángel de Jehová nos protegió. Evidentemente, testimonios maravillosos. Entonces significa que el don de fe, que es un regalo de Dios otorgado a aquellos que Él llama, también necesitamos entender que el don de fe es una entrega de todo el ser, de todo nuestro ser, incondicionalmente a Dios, en quien creemos y en quien confiamos. Nos rendimos por completo delante de Dios. ¿Por qué razón hay personas que le cuesta rendirse por completo al Señor, mientras que otros están rendidos incondicionalmente, y que no importa, pasan los meses, los años, y pasan los años y pasan los años, y esa persona siempre está sólidamente firme, entregada y buscando al Señor? No necesita apoyarse de alguien más, no necesita que estén animándole, que ayune, que ore, que clame. El don de fe establecido y derramado sobre su propia vida le hace a ese hombre, a esa mujer, a ese joven o a ese adolescente, a la persona que sea, a estar rendido por completo delante de Dios. No hace falta que uno esté detrás de la persona diciendo tantas cosas como para animarlo, como para levantarlo. Hay personas que continuamente necesitan un punto de apoyo para mantenerse en su vida cristiana. Cuando la persona tiene el don de fe, es una entrega total de su ser a Dios, en quien ha creído y en quien ha confiado. Se entrega por completo,
aleluya, se rinde por completo y sabe que le pertenece a Dios de por vida para siempre. Esas personas que no hacen transacciones con nada contrario al propósito de la voluntad perfecta de Dios. Entonces es muy interesante notar que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan no se encuentra la palabra fe. Y en ese mismo sentido, significado, se puede encontrar una palabra que es la palabra creer. Y la palabra creer en el original griego es pisteo, que significa creer. La palabra pisteo, que Juan utiliza de una manera continua en su libro del Evangelio de Juan, es la palabra pisteo, que significa creer. La palabra creer en el Nuevo Testamento figura unas 85 veces en diferentes pasajes y textos bíblicos. Esta palabra. Y esta palabra creer llegó a ser tan importante en todo el Nuevo Testamento, tan significativa en el Nuevo Testamento, que esa fue la razón por que a los cristianos le comenzaron a llamar creyentes, porque creían en Jesús como su Señor y Salvador. La palabra creyente se origina de la palabra creer. ¿En quién? En el Señor Salvador nuestro. O sea, personas creyentes que seguían a Jesús. Esas personas se identificaban y para ellos era un privilegio y una honra que le llamaran creyentes. Entonces, el don de fe es un regalo. Diga conmigo, el don de fe es un regalo de Dios impartido a través del poder ¿de qué? Del Espíritu Santo, como manifestación aquel que el Señor quiere utilizar para diferentes ministerios o para diferentes llamados específicos. Como por ejemplo, el don de fe siempre viene acompañado con algunas características de otros dones que están conectados con el don de fe. Por ejemplo, si una persona tiene don de fe, esa es una persona que también tiene la gracia de creer al Señor en milagros y en sanidades. Sabe que para el Señor todo es posible y para el que cree todo es posible. Pero la persona que tiene el don de fe sabe profundamente que el Señor es el único que puede sanar y operar milagros. Entonces, dentro de esos dones de fe, dentro de ese don de fe, también necesitamos entender que hay personas que tienen una unción especial de Dios de milagros. Otros tienen un don especial de sanidad por medio de la operación del don de fe. Otros tienen una autoridad y un don de autoridad para echar fuera demonios. Solamente decir en el nombre de Jesús y los demonios ya comienzan a salir. Entonces, dentro de ese don de fe va complementado con otros dones y muchas otras manifestaciones, pero el que obra en todo es el mismo Señor y el mismo Espíritu. Y el Señor derrama abundantemente. Ahora, el don de fe se encuentra en la lista de los dones del Espíritu, conforme hemos leído ya en los versos que hemos leído. Y es evidente que hay dos palabras que describen la fe. Las dos palabras que describen la fe se llaman confianza y certeza. Diga conmigo, confianza y certeza. Confianza que Dios es Dios y certeza que Dios lo va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la persona recibe el don de fe, eso no está en un entredicho, sino que tiene confianza absoluta y certeza completamente en lo que Dios ha prometido. Estas dos cualidades necesitan entonces un punto de inicio y un punto de final. Todo lo de Dios tiene un principio y tiene un final. Confianza es la manera en cómo va a comenzar Dios a operar en nuestra vida para su gloria y honra, no nosotros sino Él. Entonces el inicio de la fe es creer en el carácter de Dios.
tú no puedes tener un don de fe y estar inseguro de que Dios no es lo que dice ser quien es Él mismo. Y una de las cosas que más nos revela el Espíritu Santo en la fe es saber y entender el carácter que tiene Dios, que su carácter es un carácter sempiterno, un carácter inamovible, y que Dios no cambia a pesar de que todo nuestro alrededor cambia continuamente. Es decir, el inicio de ese don operativo, el don de la fe, es que está anclado, asegurado, y nunca jamás deja de dudar del carácter de Dios. Creer firmemente que Él es quien dice ser quien es, Dios mismo. Cuando la persona comienza a dudar y comienza a claudicar en su mente, no hay don de fe. Ahora, el final de la fe, el principio es creer firmemente. El final de la fe es creer que las promesas de Dios, de lo que Dios ha prometido, Él lo hará conforme Él mismo lo ha prometido por medio de su propia palabra. Entonces ya conmigo, carácter, promesa y palabra las tres palabras están profundamente unidas y conectadas una con otra, y se manifiesta y comienza a ser activado mediante el don de la fe. Vamos a mirar. Cuando crees que Dios cumplirá sus promesas, a pesar que todavía no la has visto hecha realidad, pero estás creyendo, es más que un simple creer. Estás seguro, diga conmigo, seguro, más que seguro, mucho más que seguro, que lo que el Señor ha prometido o que el Señor estableció en sus promesas, Él las va a cumplir. Algunas personas hoy dicen, sí Señor, yo creo, pero sabes, voy a hacerlo a mi manera porque veo que no viene respuesta aparte tuya. Entonces no es ningún don de fe, simplemente tú tienes una fe salvadora, una fe como fruto, pero estamos hablando hoy, en esta noche estamos hablando del don de la fe. Ahora, cuando crees que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las has visto hecho realidad, estás mostrando una genuina y verdadera fe en Él, que es invariable. La palabra de Dios entonces la palabra de Dios tiene poder limitado o poder ilimitado. La palabra de Dios tiene un poder ilimitado. O sea, creer que Dios existe es solo el comienzo de cómo Dios va a manifestar, cómo se va a desarrollar o cómo va a usar tu vida en ese don de fe, porque la palabra de Dios tiene poder ilimitado, y creer que Dios existe es solo el comienzo, porque Él desea que tu fe te conduzca a una relación cada día. Escuche bien, la gente dice tengo fe, pero qué difícil es que busquen a Dios de verdad. Se le hace un algo inalcanzable el que mantenga una vida de comunión con Dios. La persona que tiene claramente es el don de fe, te va a hacer mantener una responsabilidad diaria de una búsqueda continua con Dios cada día. Mayor relación, el don de fe sigue siendo, aleluya, manifestado en la vida de aquello que Dios ha designado en derramar y dar ese regalo. El don de fe te hace vivir en relación con Dios continuamente todos los días. ¿Estás entendiendo este punto? Una persona que tiene el don de fe va a orar hoy, va a orar mañana, va a leer la palabra y estudiar la palabra hoy, va a estudiarla mañana, va a estudiarla al día siguiente, lo va a estudiar todos los días. Es decir, cuando el don de fe se ha manifestado como regalo, como don propio de Dios en nuestra vida, una de las cosas que hace es que es imposible permanecer sin buscar a Dios teniendo activo un don
llamado fe. El don de fe puede ser definido como el don especial por el cual el poder del Espíritu Santo le da a los cristianos la extraordinaria confianza de las promesas de Dios, el poder y la presencia de Dios continua en su vida. Es decir, hay tres características que produce el don de fe, y es confianza en las promesas, confianza en el poder y confianza en la presencia de Dios. Usted lo puede repetir hoy, en esta noche, dígalo conmigo: confianza en las promesas, confianza en el poder y confianza en la presencia de Dios, de modo que podamos asumir posiciones de plena confianza para el futuro en la obra de Dios. La gente que tiene don de fe son gente fiel donde Dios los ha colocado. Cuando usted ve gente que se mueve aquí, luego se mueve allá y luego se mueve al otro lugar, no tienen don de fe. El don de fe te hace entender por revelación directa del Espíritu Santo, saber y entender que tú estás realmente perteneciendo a una parte del cuerpo de Cristo, la cual es su iglesia. Y por esa razón tú tienes confianza cómo Dios va a utilizar tu vida en la obra de Dios en el lugar donde el Señor te ha llamado. Por ejemplo, el capítulo 11 del libro de Hebreos es el libro de la fe, o es el capítulo, mejor dicho, de la fe, y nos comienza explicando qué es la fe. Pero algo maravilloso que podemos notar por revelación directa en el capítulo 11, y es que el capítulo 11 no solamente nos está hablando de los niveles de fe, y más bien ahí lo que nosotros vemos plasmado es el don de fe en la vida de aquellos que Dios ha llamado a través de los tiempos bíblicos, Antiguo o Nuevo Testamento. Algunos inclusive han llamado el capítulo 11 como el salón de los hombres y mujeres de la fe, y describe las diferentes características extraordinarias que Dios le permitió hacer a aquellos que se mantuvieron más que en una fe salvadora, más que en una fe como fruto, en un don de fe. ¿Y por qué estoy repitiendo esto? Porque vamos a llegar a un punto antes de terminar. ¿Por qué razón estoy enfatizando esto? Entonces vemos, por ejemplo, a un Noé pasando 120 años construyendo un barco enorme, cuando hasta ese momento no existía lluvia en la tierra, nunca había llovido, y por 120 años Noé se mantuvo construyendo lo que Dios dijo, el arca que tenía que construir con medidas específicas dadas por Dios. Ahora, pregunto, ¿Noé tenía el fruto de la fe? ¿Tenía una fe para simplemente alcanzar salvación? ¿O tenía un don de fe que lo mantuvo perseverando por 120 años? Sí. ¿Sabe lo que son 120 años? Construyendo un arca conforme el modelo que Dios le había dado. Pero lo más fuerte, que Noé tuvo que prevalecer, porque la fe te hace prevalecer contra corriente impetuosa que vienen contra ti para tratar de menoscabar esa bendita, aleluya, y hermosa manifestación de la fe. Porque una cosa es que Noé estuvo construyendo el arca 120 años, pero ¿bajo qué condiciones estuvo construyendo Noé el arca? ¿Se ha puesto a pensar usted bajo qué condición estaba construyendo 120 años el arca Noé? ¿Bajo burlas? ¿Bajo críticas? ¿Bajo dudas? ¿Bajo incredulidad? Todo el mundo se burlaba de él, diciendo que Noé estaba ido de su cabeza. ¿Cómo va a ser y cómo va a pasar si esto nunca sucedió en la tierra? Entonces, lo que estamos entendiendo, que cuando tú tienes el don de fe ministrando en tu entera vida, en tu entero ser,
en lo que sabes que Dios te ha llamado, en donde Dios te ha colocado. Tú persistes, tú prevaleces, tú te mantienes, tú sigues ahí porque sabes, aleluya, que es Dios quien te ha dado la orden. Y bajo ninguna condición deberíamos desistir de lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Y esto lo podemos ver notorio en la vida de Noé. Hay una extraordinaria lista, no solo Noé, que expresa el escritor de Hebreos cuando está hablando de hombres y de mujeres con don de fe inalterables. Tenemos el otro ejemplo, que es un ejemplo que siempre colocamos, el ejemplo de Abraham, creyendo que sería padre, porque esa fue la promesa dada por Dios, de multitudes, que tendría un niño cuando la habilidad natural de su esposa para tener hijos había totalmente terminado e era imposible. Pero él se mantuvo creyendo, porque él había sido impregnado con un don de fe. Un don de fe te hace no solo esperar en Dios, conocer a Dios. Conocer a Dios no como los demás conocen a Dios, sino conocer íntimamente a Dios. El saber que no puedes hacer cosas porque Dios está allí contemplando tu vida, tus pensamientos, tus acciones, lo que hablas, lo que dices, lo que piensas, lo que miras, lo que oyes. Cuando tú tienes ese nivel de relación con Dios, no le estás temiendo como alguien que va a confrontar tu vida, sino algo que tú amas y que sabes que a la vez que lo amas es tan puro y tan santo que tú tratas de, por todo lo posible, si fallas en un momento, si te equivocas en algún instante, tener la profunda convicción de doblar tus rodillas y pedirle perdón al Señor cuando reconoces inmediatamente que has fallado o que te has equivocado, que no tenías que haber hablado así, o no tenías que haber pensado como pensaste, o no tenías que haber actuado como has actuado. Es algo bien intenso. Entonces, evidentemente que Dios manifestó su gloria. Podríamos hablar de muchos, y la lista es enorme. Entonces todos estos vieron la gloria de Dios y la manifestación de Dios, pero también está hablando del don de fe en la vida del profeta Daniel, o el don de fe en la vida de sus 3 amigos que fueron tirados al fuego ardiente 7 veces más de lo común. Estuvo hablando también de los que sufrieron por causa y testimonio del Señor. O sea, solo el leer el capítulo 11 de Hebreo nos ayuda a nosotros a mantenernos fieles al Señor y no dejar que nada nos acobarde. Aquellos entonces habían comprendido lo que es creer en Dios, en su poder y en su presencia. Sin el don especial de la fe de parte de Dios, tales cosas habrían sido imposible alcanzarlas. Aquellos que tienen el don de fe son una inspiración para otros creyentes en la iglesia. ¿A usted qué le inspira más? ¿Un hombre o una mujer de fe? ¿O un hombre o una mujer que siempre se esté quejando y siempre esté débil? ¿Qué lo inspira a usted? El modelo a seguir es aquellos que se mantienen firmes en el Señor y que pese a cualquier circunstancia se mantienen firmes en el Señor. Señor, yo espero un milagro de parte tuya y yo espero una intervención de parte tuya. Les voy a decir, si yo no esperara un milagro, una intervención de parte de Dios, yo no estaría predicando aquí en esta noche. ¿Sabe? Porque estoy haciéndolo y lo sigo haciendo con todo mi corazón y con todo mi amor, porque yo estoy esperando en un milagro de Dios. Porque yo he visto muchos milagros de Dios en mi vida. Muchísimos milagros de Dios en mi vida. Y muchas veces Dios me habló de cosas y de lo que Él iba a hacer y lo hizo y
Y por eso que yo estoy afirmado en lo que Él ha prometido. Si tú no tienes un don de fe, sales corriendo, sales huyendo, despavorido, intentando correr a otro lugar. Pero Dios no falla. Creo en Él, creo en su promesa y creo en su palabra. Aquellos entonces que tienen el don de fe son una inspiración para otras personas, pero aquellos que son débiles en la fe no inspiran a nadie. Por eso que la gente se debilita, porque tratan de imitar los débiles que están en la fe. No imite los que están débiles en la fe, imita a los que están fuertes en la fe. Creyentes firmes, demostrando simplemente una confianza plena en Dios, que se refleja en todo lo que dicen y todo lo que hacen. Todo lo que dicen y todo lo que hacen, siempre lo que habla y lo que sale de su boca es Dios, es presencia, es palabra, es revelación, es comunión. Nunca lo vas a estar hablando de otras cosas que no sea Dios y el tema de lo que la Biblia habla como el tema que debe de predominar en nuestra vida. De manera excepcional, las personas con este don, el don de fe, a menudo demuestran una humildad, piedad y confianza en las promesas de Dios. Ninguna persona que tenga don de fe es un orgulloso, sino que es un ser humano, un hijo, una hija de Dios que vive en humildad, porque sabe que lo que tiene en él no es de él, sino es de Dios. Él no es propietario de ese don. Ese don le fue entregado por pura gracia. Y por pura gracia está dentro de ese hombre, de esa mujer. Pero el grande no es él. El grande es aquel que dio el don para impartir y traer gloria a su nombre. Cuando yo veo personas orgullosas, no importa el título que tengan, una de las cosas más desafiantes y más triste en lo que es el desarrollo de la vida cristiana es ver gente realmente atada, oprimida por el orgullo. Orgullo por entender que saben más que los demás, orgullo por entender que tienen más que los demás, orgullo por muchas cosas. Pero cuando una persona opera bajo el don de fe, es un hombre o una mujer que sabe vivir en humildad, reconociendo que lo que tiene es don de Dios y no don de él mismo. Tiene actitud de humildad, tiene espíritu de compasión y de piedad por otros, confianza en las promesas de Dios, hasta el punto de ser conocidas por ser personas que no tienen miedo y ferviente, de una manera tranquila y reposado en la presencia de Dios. Esas personas que tienen el don de fe están tan convencidas de que todos los obstáculos que puedan confrontar por causa del evangelio y el testimonio de Cristo, nada los va a derrotar, nada los va a vencer, nada los va a debilitar, nada los va a desanimar. Estoy predicando a alguien, espero que le esté predicando a alguien en esta noche. Pero necesitamos entender que esa es la clase de persona y clase de hombres y mujeres que el Señor quiere mantener vivos y firmes en estos tiempos proféticos. Por eso que estamos claramente convencidos de parte de Dios y del Espíritu Santo. Y sabemos que cuando los propósitos de Dios se manifiestan, los diseños de Dios se manifiestan, podemos superar cualquier obstáculo. Porque estamos confiados en que Dios nos ha garantizado que a pesar de los obstáculos, de las barreras, de la presión y de la batalla, vamos a avanzar por su causa bendita. Vamos a seguir avanzando, aleluya, a pesar de cualquier incidente, obstáculo, barrera o cualquier situación. Vamos a seguir avanzando. Él nos garantiza avanzar y no detenernos. Y que a menudo que seguimos avanzando, aleluya,
muchos quedarán impactados y se esforzarán por también imitar nuestro grado de fe. Iglesia, el don de fe es la fe en un grado extraordinario. Ese es el don de fe. Hablamos de fe como don espiritual, que solo algunos reciben, algunos para aplicar a su vez a situaciones específicas donde Dios los quiere utilizar. Pregunto, ¿todo el mundo tiene don de fe? Hasta el momento lo que usted ha escuchado, ¿todo el mundo tiene don de fe? Mire, si toda la iglesia tuviera don de fe, la iglesia estaría, ¡wow! Eso sería una explosión de gloria. Si toda la iglesia tendría don de fe, sería una iglesia que explosionaría en todo sentido en el mover poderoso del Espíritu. Pero no todo el mundo tiene don de fe. Entonces necesitamos entender que el don de fe es algo que proviene directamente de la gracia de Dios. No es tu fe. No es tu fe. Es la fe de Dios en ti. Diga, no es mi fe. Es la fe de Dios en mí, que es aplicada de una manera especial cuando Dios nos usa en diferentes áreas. Por eso es un don que tiene que ser, o es un regalo que no puede conseguir con ninguna clase de medios propios. El don de fe se desarrolla en relación con Dios. Escuche bien. No importa quién diga lo que diga, no importa quién se levante. No te preocupes, lo que Dios ha designado para ti, lo que Dios ha decretado para ti, lo que Dios ha establecido para ti, es para ti y nadie para otro. No, Señor, eso no es así. El don de fe en nuestra vida se desarrolla en una relación continua y personal con Dios. No es lo mismo el que se está meciendo en una en una hamaca. ¿Sabe lo que es una hamaca, no? Que se mece, descansando tranquilamente sin hacer nada para el Señor, a personas que están continuamente allí en comunión con Dios. No es lo mismo. ¿Y a cuántos Satanás los está engañando hoy en día? ¿Por qué? Porque necesitamos entender esto de una forma muy clara y muy importante. Es entender de una forma especial lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor nos está indicando a cada uno de nosotros. Diga conmigo, Señor, ayúdame a tener ese don de fe. Ayúdame a tener ese don de fe. Porque cuando tenemos ese don de fe, tenemos la seguridad y la certeza de que Dios es nuestro Dios en todo momento. Quiero que algunos tienen Biblia, tienen Biblia ahí, donde sí, se supone que tienen Biblia. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de 1 Corintios capítulo 13, y alguno que me está escuchando, de los que estamos aquí presentes, léame el verso número 2. El verso número 2, ¿sabe qué dice? El verso número 2, léalo ahí, léalo. ¿Ah? ¿Pueden poner el micrófono a Orlando y que lo vuelva a leer otra vez? Como dice, léalo bien fuerte. Manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Si no tuviese fe, ¿soy algo? ¿Qué usted cree? ¿Es algo? Si la persona no tiene fe, ¿es algo?
Ahora mire esto. Si no tiene amor, exacto. Pero justamente con el amor es una de las manifestaciones. Cuando una persona tiene el don de fe, evidentemente va a tener también la conexión del amor de Dios derramado en su entero ser. Ahora miremos esto. Este es un punto interesante. Si he dicho que el don de fe es la fe en grado extraordinario, entonces miremos este principio. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló, o la Biblia nos dice que Jesucristo es, ¿qué cosa? El autor y ¿qué cosa? Y consumador de la fe. Diga conmigo, Jesucristo autor y consumador de la fe. En el caso del don es más que simplemente, como he dicho al principio de este mensaje, es creer, es recibir de Dios la confirmación en nuestro corazón para hacer cosas que humanamente jamás nos atreveríamos a intentarlas hacer. ¿Me explico? Cuando tenemos el don de fe, tenemos la seguridad de hacer cosas que humanamente jamás nos atreveríamos a intentarlas hacer. Hay muchos ejemplos que yo podría poner mientras estoy predicando y estoy hablando. Hay muchas cosas que podríamos hacer, que podríamos poner ejemplo. Ha habido lugares que muchas veces Dios nos habló de algo que Dios quiere hacer en determinado lugar y nos ponemos a orar, no porque dudamos de lo que Dios ha dicho, sino orar para que todo sea hecho y llevado a cabo de acuerdo a lo que Dios mismo ha hablado. Es decir, cuando entramos en oración, en clamor, intercesión, nos ponemos de acuerdo con Dios de que Dios haga lo que Él quiera hacer. El don de fe se refiere a la fe que mueve montañas, que vence las enfermedades, que destruye todas las barreras en forma milagrosa. Es aquel poder que emana en nuestra vida de parte de Dios y que siempre estamos dependiendo, no de nosotros, sino de la voluntad de Dios para un momento, para un lugar y para un propósito definido. Generalmente el don de fe, es importante entender esto, va acompañado de muchos otros dones, como he dicho hace un momento atrás. Pero la fe como don del Espíritu Santo, también dice la Biblia, la fe como don del Espíritu Santo siempre crece. La fe salvadora, ¿qué tuviste que hacer para reconocer que Jesucristo es tu Señor y Salvador y estar seguro de que eres salvo? Creer, ¿verdad? ¿Sí o no? Y estás creyendo y tú has entendido que Jesucristo es el Señor. Lo queremos todo. Ahora mire esto. En Lucas capítulo 17, el verso 6, el Señor nos enseña aquí algo interesante. Todo lo que Dios enseñaba era importantísimo. Cuando Dios da a través de su Espíritu Santo el don de fe, esto no queda estático, sino que tiene que crecer. A mí me ha pasado, a mí en mi vida me ha pasado. Lo digo para gloria al Señor. Cuando yo he visto milagros de Dios y otro milagro y otro milagro, y he visto maravillas de parte de Dios, eso me prepara para esperar algo más, mayor de lo que he visto. Es decir, el nivel de la operación del don de fe te prepara para continuamente seguir escalando lo que Dios es poderoso para hacer. Llega un momento que tú dices, Dios, todo lo puedes, pero con una convicción sólida en lo profundo de tu ser. Entonces mira lo que dice Lucas capítulo 17 verso 6. Vamos a entender este principio. Nos dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿qué dice? Ahora miremos esto, porque algunas veces corremos rápidamente, leemos rápidamente ese texto bíblico y no nos damos cuenta de la profundidad que hay ahí.
Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, coma, hace un paréntesis. Podría decir a este sicómoro: derraígate. Sicómoro es un árbol inmenso, grandísimo. Derraígate y plántate en el mar y os obedecerá. Entonces también en el libro de Marcos capítulo 11 verso 23 también el Señor habla: no solamente moverás o se moverá un árbol, un sicómoro, sino también montaña, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Pero miremos esto: Dios desea siempre que su palabra obre efectivamente cuando crees en ella lo que ella misma ha establecido, no lo que tú estableces. Ese es el error de mucha gente. No es lo que tú estableces, es lo que la palabra de Dios ha establecido. Cuando tú desarrollas tu nivel de fe en lo que la palabra de Dios ha establecido, no lo que tú quieres establecer, sino lo que Él ha establecido, entonces estás seguro que Dios lo va a hacer. Ahora, Jeremías capítulo 1 verso 12. Quiero llegar a un punto antes de terminar, pero mire esto: y me dijo Jehová: bien has hecho, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Para ponerla por obra, Dios hablando al profeta Jeremías, en otras palabras, respaldaré mi palabra para que obre lo que yo quiero. ¿Me está entendiendo? Cuando tú estás reclamando algo y tú comienzas a desarrollar ese don de fe en lo que Dios ha establecido por su propia palabra, entonces Dios te dice: yo me propongo acelerar mi palabra, aleluya, para que obre conforme lo que yo he dicho, conforme lo que yo quiero. El punto es este: hay una fe que habla y está a la disposición de todos nosotros los hijos de Dios. Y dice, y este es el principio que alguna vez hemos pasado muchas veces de largo. Dice el Señor: fe como la semilla de mostaza. El principio es la fe como una semilla de mostaza. Si tuvieras fe, el Señor lo que quiso decir, lo vamos a demostrar por la palabra. Lo que el Señor quiso decir es: si tuvieras fe que creciera como un grano de mostaza. Tú sabes que la semilla, ahí, no sé si lo llegan a ver. Mire, lo que está en las manos de esa persona es una semilla pequeña, la semilla más diminuta que pueda haber. Pero al lado, cuando esa semilla brota, crece y se desarrolla, ese es el árbol de mostaza, que el Señor dijo que aún las aves del cielo hacen habitación en él. Cuando puedes leer esto, el Espíritu Santo te va a hacer entender la enseñanza de Jesús acerca de qué manera y de qué forma puede desarrollarse el nivel de fe en nuestra vida. Estamos hablando del don de fe ahora. Jesús no estaba diciendo que todo lo que necesitas es un poquito de fe del tamaño de un grano de mostaza. Así que si tuvieres fe como un grano de mostaza, lo plantas y comienza a crecer. Vamos a ir al pasaje bíblico, porque algunos están hoy en día y dice: ¿será eso lo que el pastor está diciendo? Vamos a ver. A mí no me gusta hablar algo que no tengamos base muy sólida bíblica, pero claramente nos dice: podrías mover árboles, montañas, dificultades. Estamos hablando de vencer obstáculos, barreras. Y dice claramente que la fe que crece como un grano o semilla de mostaza puede sanar a los enfermos, lanzar fuera demonios, ver las señales que, aleluya, el Señor ha determinado que haría su iglesia, según Marcos capítulo 16 verso 17 al 20. Pero a mí lo que me llama la atención, que cuando hablamos acerca de este gran misterio de la semilla de mostaza, o de un grano de mostaza, que es el principio original donde todo comienza, comparando con la fe, el Señor habló en una parábola muy certera, como todo lo que Él decía, en Mateo capítulo 13 versos 31 y 32. Y esto nos va a dar luz para lo que estoy diciendo. Escucha las mismas palabras del Señor, que dice en Mateo 13, 31, 32. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante. ¿Lo están leyendo conmigo? El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza,
que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. La más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Si tú tienes esa fe como un grano de mostaza, plántala en mi palabra, plántala en mi promesa, plántala en lo que yo soy como Dios, y va a crecer continuamente. A más que ves la gloria de Dios, más apasionado vas a estar por ver más cosas de parte de Dios. Se sabe que la semilla de mostaza, aleluya, es diminuto, como he dicho. Pero Jesús dijo que cuando nacía y crecía hasta llegar a ser una planta adulta, es la más grande de todas las hortalizas, llegando a ser un árbol inmensamente grande. Cuando entiendes que no es fe, o que no es una pequeña fe, sino una fe creciente, lo que efectúa cosas grandes, a medida que trasciende los años, los días, la semana, a medida que tú maduras en las cosas del Señor, tu nivel de fe se va desarrollando. No es la fe que yo tenía cuando conocí al Señor a los 9 años, aleluya, y la fe que va a desarrollarse en los próximos años, porque cada vez eso va creciendo. Esto es muy importante. Es muy importante. Cuando entiendes que no es una fe pequeña, sino una fe creciente, ya deja de ser una fe como fruto, una fe salvadora, sino una fe como un don que Dios otorga al ser humano para propósitos determinados en el llamado que Dios ha hecho a un hombre, a una mujer. Y eso va por encima de todas las cosas. Una fe creciente, la que Dios comienza, aleluya, a manifestarse y a desarrollar, aleluya, el propósito en esa vida. Por eso que la Biblia nos habla y toma Pablo que el escudo es como el escudo que tomamos dice es el escudo de la fe, y de eso se ha enseñado. Es algo que tú debes sostener, levantar. ¿Quién levanta el escudo de la fe? Eres tú el que tienes que levantar el escudo de la fe. Es el escudo de la fe el que te hace ser victorioso y vencedor. Oh, aleluya. No es otra persona que tiene que tomar el escudo y plantarlo frente a ti. No, tú eres el que tienes que tomar el escudo, porque es algo que debes sostener y levantar a diario. El solo, aleluya, tenerlo en tu mano no es suficiente, sino, aleluya, tienes que hacer el esfuerzo por mantenerlo firme y resistir y prevalecer contra el diablo mentiroso. Una de las cosas, hermanos amados, que realmente he visto en la última década o las 2 últimas décadas, es que hay muchos creyentes que han bajado la guardia. Ya no quieren saber nada de guerra, ni de batalla espiritual, ni de guerra espiritual, ni de reprender los demonios, ni de echar fuera la obra satánica. Pero, hermanos amados, ¿sabe algo? Es interesante saber que tenemos que mantener el escudo de la fe para resistir cualquier obra del diablo y de los demonios. Por eso necesitamos entender lo que Dios nos está diciendo. Que el Señor nos dé luz, que el Señor nos dé entendimiento para discernir de una forma clara y tangible lo que es el don de la fe. Vamos a dejar aquí. Vamos a dejar aquí porque no podemos continuar. Pero el Señor nos ayude a discernir este principio que acabo de mencionarles. Cuando tú plantas esa fe y la depositas en el terreno de la palabra, en la confianza de un Dios poderoso y en las promesas de Dios, eso va a seguir siendo intenso en su desarrollo. Riega para que crezcas más y más. Riega continuamente con tu clamor, con tus lágrimas, con tu oración. Esté dispuesto a quebrantarte delante de la presencia de Dios. Ponte de pie. Yo solo pido al Señor que Dios manifieste
y traiga sobre su iglesia no solo la fe salvadora, la fe como fruto, sino la fe como don. La fe como don. Y la fe como don se hace manifiesto o se hace manifiesta en una mayor llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuanto más llenos del Espíritu Santo estamos, el don de fe se desarrolla en nuestra vida interior. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile: Señor, yo te doy gracias por todas tus promesas. Yo te doy gracias, Señor, por todas tus revelaciones. Pero ayúdame a discernir y a entender, Señor, el misterio de esa semilla de mostaza. Esa palabra que tú enseñaste, esa parábola que tú pusiste como ejemplo, para que la gente entendiera acerca de la fe. Al principio, cuando reconoces a Jesús, tienes una convicción que produce el Espíritu Santo y te alegras y te goza conocerle a Él como tu personal Salvador y Señor. Y te alegras. Luego comienzas a compartir con otros lo que has experimentado, y es un fruto que se va desarrollando en ti, el hablar, el sentirte feliz por compartir con otros acerca de Cristo. Pero cuando ya sigue creciendo y se sigue desarrollando al punto de experimentar el don de la fe, y es algo que Dios va a comenzar a hacer para traer más gloria a su nombre. Yo solo le pido al Espíritu Santo que el don de fe sea manifestado en tu vida. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile: Espíritu Santo, revélame la profundidad de lo que hay en la revelación del don de fe. Señor, para mantenerme firme y no permitir que ninguna condición adversa pueda debilitar ni desanimar jamás mi vida. Señor, nos colocamos en la línea del clamor, de la intercesión, de la súplica, y pedimos en esta noche que aquellos, Señor, que se han debilitado en su fe, aquellos, Señor amado, que se han debilitado en la fe de sus convicciones, que han dejado de amar lo que deben de amar, que es tu presencia, tu poder y tu autoridad. Aquellos, Señor amado, que han sido de una forma descuidada, han dejado que el fruto de la fe se vaya debilitando y secando. Porque ante cualquier obstáculo, barrera, dificultad, han cedido y han perdido estabilidad, compromiso, firmeza, convicciones sólidas que los hace y los debiera hacer mantener firme sin jamás claudicar en sus pensamientos. Señor, yo clamo a ti en esta
noche y me uno a todos aquellos que estamos orando por lo mismo en este día. Oramos, Señor, para que tu mano sea extendida y que los dones del Espíritu Santo sean manifiestos en plenitud más que nunca en estos tiempos proféticos. Clamamos, Señor, por la manifestación de tus dones, que son regalos otorgados al cuerpo, la iglesia. Dones, Señor, en primer lugar de fe, porque cuando hay el don de fe estamos expectantes a los milagros, a las sanidades, a las liberaciones, a la voz profética, a la interpretación de género de lengua, al género de lengua hablando y la interpretación de lenguas, interpretando el mensaje que tú envías o la palabra profética que tú traes, o la palabra, Señor, de ciencia que tú manifiestas en el momento cuando comenzamos a ministrar tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo clamo a ti en esta noche, Señor, para que tu manifestación pueda traer, despertar a aquellos que están adormecidos en el letargo, en la duda, en la confusión, en la apatía, en el conformismo. En el nombre de Jesús de Nazaret, úngenos para orar en otras lenguas según el Espíritu nos da que hablemos. Úngenos, Señor, para orar y para hablar en otras lenguas según el Espíritu nos da que hablemos. Que la unción de milagros, conforme, Señor amado, tú lo has revelado por tu palabra, sea manifiesto en plenitud sobre tu iglesia en estos tiempos. Glorifícate, Señor. Clamo a ti porque sé en quién he creído. Sé y sabemos en quién hemos confiado. Sabemos en quién está depositada nuestra confianza y la certeza que tenemos en la palabra que tú nos has revelado. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Señor. Glorifícate. Ministra de una forma gloriosa. Y reprendemos toda mentira de Satanás y toda obra demoníaca en el nombre de Jesús de Nazaret. Hacemos inoperante todo plan de tinieblas. Hacemos inoperante todo plan demoníaco. Hacemos inoperante toda mentira y de confusión, de desánimo, desaliento, en el nombre de Jesucristo, de debilidad espiritual. Y lo reprendemos y lo echamos fuera en la autoridad gloriosa del nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, en este momento revierte todo aquel que, aleluya, está batallando con el desánimo, con la duda, con la debilidad, y reprendemos toda artimaña del enemigo, aleluya, en el nombre de Jesús. Levanta, levanta, Señor, y fortalece a los que divagan en la sombra de la confusión, de la duda, de la incredulidad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero que mientras está allí usted de pie, no tenga ningún temor, ni piense en otra cosa, sino levante sus manos en actitud de recibir lo que el Señor quiere que tú recibas. Levanta tu mano y dile: Señor, yo te pido en esta noche, y clamo, Señor, que a partir de esta noche voy a estar orando por ese don de fe manifiesto en mi vida en plenitud. Voy a estar orando y clamando, intercediendo por el don de fe que me hace participante de lo que tú quieres hacer para la gloria de tu nombre.
Porque entiendo, Señor amado, que no es el hombre, sino que eres tú. No es la palabra del hombre, es tu palabra. No es la revelación de un humano, es la revelación del conocimiento que emana de tu mismo trono de gloria y de majestad divina. Hireba shokotorobo shendaramasaya. Irama keterebe shondorobosoya. Señor, trae una unción poderosa, una unción para orar, una unción para clamar, una unción para interceder, una unción para orar en el lenguaje del Espíritu, una unción, Señor amado, aleluya, de clamor y de intercesión en tu presencia, Señor. Ese don de fe que se activa cuando hay una profunda relación y se va, aleluya, desarrollando más y más cuando hay esa dependencia con el Dios Todopoderoso. Señor, derrama ese don de fe sobre los jóvenes, sobre los adolescentes, sobre los niños, sobre las personas adultas, Señor amado, sobre los padres. Ese don de fe, Señor amado, que se manifieste en plenitud para prevalecer contra toda corriente impetuosa de tinieblas y prevalecer en victoria y en autoridad, resistiendo toda influencia demoníaca infernal, toda mentira, todo engaño y toda obra de confusión que levanta la obra del maligno y de tinieblas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, glorifícate, 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 Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Clamo por cada familia, por cada matrimonio, por cada esposo, por cada esposa, por cada papá, por cada mamá, Señor amado, por cada uno de los hijos y de las hijas, Señor. Clamo a ti, Padre mío, para que tú traigas el derramar de tu misma gloria sobre tu pueblo amado. Porque ciertamente que todo aquel que busca es realmente recompensado por la respuesta que emana de tu misma presencia de gloria sin par. En el nombre de Jesús de Nazaret, queremos honrarte en esta noche. Queremos darte la gloria y la honra que solamente tú mereces y que te pertenece a ti, no a nosotros, sino a tu nombre gloria. A tu nombre gloria y a tu gloria más gloria por siempre jamás. Todo te pertenece, nuestra vida, hogar, familia, presente, futuro, hoy, mañana. Señor amado, te pertenecemos. Sin ti nada somos, nada podríamos hacer, nada podremos alcanzar. Pero oh Dios, lo que tú nos revelas a través del don de la fe es que esto no es obra humana, sino obra divina. Esto no es obra de los hombres, sino la obra misma tuya, manifestada en aquellos que confían y que aquellos que dependen de ti en todo momento de su vida. Sin mirar circunstancias contrarias o obstáculos o barreras, Señor, se mantienen firme mirando y teniendo su fe puesto en el autor y consumador de la fe, Jesucristo nuestro Rey, Señor. Padre, recibimos tu palabra, la aplicamos a nuestra vida, la ponemos en obra. Y Señor amado, síguenos enseñando a través aún de las clases que faltan acerca de los diferentes temas de la fe, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que cada vida sea fortalecida en su ser interior, desarrollándose y madurando espiritualmente con toda certeza, confianza y seguridad. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor, te glorificamos, te damos la gloria que solamente te pertenece a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor y Rey, te lo pedimos y te damos gracia. Te damos gracia. Ahora